un segundo. Ya le encontré aquí la tecla. A ver, ya todavía no. Parece que Ya te ahí decía la... estamos. Ahí estamos ya. Es que luego aquí me indica que no y resulta que sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, mi querido Luis Carlos. Muchas gracias. Qué bueno que tuvimos oportunidad de conectarnos y de platicar un poquito hoy, que aceptaras estar con nosotros en estos ejercicios de diálogo que estamos haciendo. Eh, Buenos días a los que se estén conectando y a los que pues, eventualmente vean esta grabación posteriormente. Con la idea, esta conversación de hoy, este diálogo contigo, Francisco, pues es para platicar un poquito de legalidad y seguridad, aprovechando pues que tú en el Observatorio Nacional Ciudadano, pues eres una de las voces más importantes, si no es que la más importante en el país, en estos Gracias. temas de cultura de la legalidad. Y en el grupo nos pareció muy buena idea y muy positivo que estuvieras platicando hoy con nosotros. Me voy a permitir presentar un poquito de tu currículum y ahorita damos paso a tu conversación, a tu exposición. Para quienes aún no te conozcan, tú eres el doctor Francisco Rivas Rodríguez. Desde 2013 eres director general del Observatorio Nacional Ciudadano y presides la Red Nacional de Observatorios de Seguridad. Eres autor y director de diversas publicaciones en materia de seguridad y justicia, columnista para el Universal y Expansión Política, y comentarista en diversos noticiarios y programas de opinión de radio y televisión. Has dirigido e implementado programas para el fortalecimiento institucional en fiscalías, policías y secretarías de Estado a nivel nacional e internacional. Formas parte del Consejo de Expertos de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Alianza para el Gobierno Abierto y de la Iniciativa Hemisférica para reducir la incidencia de homicidio de la Organización de Estados Americanos. Invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de México y del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. No, de la Entiendo que todavía estás PGR. ahí. O de, bueno, de lo que era Era la de PGR, la ¿no? extinta PGR, porque ya no, Distinta. no volvieron, cuando migró a ser Fiscalía General de la República, ya no hicieron el consejo. Ya no le siguieron. Bueno. Ya no. Eh, licenciado en Economía y Comercio, licenciado en Psicología y cuentas con una especialidad en Cultura y Legalidad y maestro en Psicología y doctor en Estudios del Desarrollo Global, por cierto, en la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en la Facultad de Economía, donde nos conocimos y fuimos compañeros del doctorado además, ¿no? Y a partir de ahí nos volvimos buenos amigos. Francisco, pues la idea de invitarte hoy es escuchar un poco de tu experiencia y de lo que haces en el observatorio, por supuesto, para quienes no conozcan lo que es el observatorio, también es importante en esta conversación, este espacio es para eso también. Y sobre todo para que nos hables un poco sobre este asunto del que todo el mundo hablamos y que pues no necesariamente conocemos, ¿no? Porque son asuntos pues obviamente muy especializados, ¿no? Muy técnicos. Y que nos dieras un poco de luz y pista sobre cómo entender esto de la legalidad y la cultura para el caso de Baja California y obviamente si tuvieras oportunidad, también para que nos dieras un poco el marco de lo que está sucediendo a nivel nacional, Francisco. Entonces, pues sin más preámbulo, te cedo el micrófono, el espacio y yo te voy a hacer algunas preguntas al final y si de alguno de los que esté conectado hay alguna pregunta, pues igual te hago la pregunta. Y muchas gracias por tu tiempo, Francisco. Adelante. Encantado. Entonces, empiezo haciendo un recuento de qué ha hecho el observatorio a lo largo de estos años. El observatorio nace al inicio como una organización de organizaciones, de hecho nace a partir de los acuerdos de Palacio Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ese famoso encuentro en donde participó el gabinete federal, los gobernadores, representantes de alcaldías, el Poder Judicial, el legislativo, empresarios, medios de comunicación, líderes sociales, y se generó un acuerdo, que era el acuerdo número 34, para construir un observatorio. Recordaremos que previo al sexenio de Calderón, la continuidad y la consistencia con la que se presentaban datos de seguridad era pues
bastante incompleto, es decir, había estados que por meses no publicaban nada, los agregados tenían muchas deficiencias. Entonces, el primer objetivo del observatorio cuando se creó, que al final este acuerdo de los acuerdos de Palacio Nacional no se cristalizó porque la idea es que el observatorio fuera una especie de Infonavit, es decir, una institución con recursos públicos y privados que colaboraba y que auditaba al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como te puedes bien imaginar, pues esto no jaló. Entonces, primero, las organizaciones como son Transparencia Mexicana, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Alto al Secuestro, México SOS y Coparmex Nacional y el Consejo Coordinador Empresarial constituyen una organización. El acuerdo era que todo lo que produjese cualquiera de estas organizaciones en materia de seguridad y de justicia iba a estar adscrito al observatorio. También, como te puedes imaginar, pues esto no jaló porque la sociedad civil pues no es una sociedad civil cohesa y no debe ser una sociedad civil cohesa. La sociedad civil debe ser representante de una sociedad, de una comunidad. Entonces, cuando finalmente se rompió la posibilidad de tener una organización que aglutinara otras organizaciones, fue con el caso de Florence Cassés. En un mismo día, el Observatorio Nacional Ciudadano salió a decir que estaba en favor de la resolución de liberarla porque se había violado el debido proceso, y otros que decían que no, que era una falla enorme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esto evidentemente pues se llevó a la decisión de que se constituyese una organización como tal, con una cabeza, con un objetivo. Y pues nuestro primer trabajo fue ayudar al Centro Nacional de Información a consolidar las cifras, a que hubiese una periodicidad de entrega de las cifras de la actualización, un día en que se publicaban, o sea, reglas muy básicas. Capacitamos a las fiscalías, bueno, en ese entonces todavía procuradurías de todo el país, con el objetivo precisamente de pues tener una mayor certeza acerca de lo que pasaba en materia de seguridad. Paralelamente empezamos a impulsar localmente a organizaciones civiles que replicasen nuestro trabajo con una mirada local. Y por ello, pues tenemos 33 observatorios distribuidos en el país, aunque dado que son recursos propios, porque de hecho ni nosotros ni los observatorios locales nunca hemos recibido un recurso público, todo ha sido financiado a través de grants internacionales o donaciones de privados y particulares. Y una de las características es precisamente que estos observatorios pues tienen recursos muy diferentes. Hay algunos mucho más complejos y sofisticados, como son los de Chihuahua, que se mantienen a partir de un fideicomiso, y hay otros que son prácticamente caseros, como son el observatorio, por ejemplo, de Sonora o el observatorio de Tabasco. Estos son observatorios en donde la familia lleva a cabo la función de observatorio. O sea, hay una mamá, una hija y un hijo en el caso de Sonora, y en el caso de Tabasco una esposa y un esposo. Entonces, pues varía también su capacidad de análisis. En el caso de Chihuahua, pues está dividido en 6 regiones. En el caso de Coahuila, tenemos 2 observatorios, uno que ve el estado y uno que ve específicamente la zona metropolitana de La Laguna, que incluye 5 municipios entre Durango y Coahuila. Y los de Tabasco y Sonora son observatorios estatales. Entonces varía mucho según precisamente los recursos y la voluntad de cada uno de los observatorios, pero sí nos permite tener una visión muy específica sobre lo que ocurre en el territorio. Dicho esto, pues parte de nuestro trabajo entonces ha sido ayudar a las instituciones. Hemos tenido algunos programas de reducción de la corrupción en las fiscalías, de mejora de los registros, de mejora de la investigación de homicidio, y luego hemos tenido una serie de análisis e investigación, por ejemplo, sobre este que hicimos con la Estrategia Nacional de Seguridad cuando surgió, o cómo se da el gasto en seguridad, si está bien aplicado o no, qué ocurre alrededor de la piratería en México, y tenemos una serie de publicaciones y de fascículos acerca del tema de desaparecidos. El último de ellos tiene que ver particularmente con la crisis forense. Ahora, muchos de nuestros trabajos han abierto camino
porque por ejemplo en el caso de cuando investigamos el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, fuimos la primera organización en México a sacar un documento de esta naturaleza y de describir el problema. Aparte, tenemos un área de atención a víctimas que ayuda y da apoyo a víctimas de delitos relevantes como son el secuestro, la extorsión, la desaparición de personas, y les damos asesoría psicológica y legal gratuita a estas personas. Dicho esto, pues para un poquito explicar quién es el observatorio, lo que también puedo agregar es que pues esta visión que hemos tenido a lo largo de ya 3 sexenios, pues nos ha permitido madurar una experiencia y entender pues realmente la distancia que existe entre la narrativa oficial o las narrativas oficiales y lo que realmente ocurre en nuestro país. Cuando me preguntan qué está pasando y cómo vamos, y la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente está mejorando las cosas en materia de seguridad? Pues lamentablemente creo que hay algunos avances muy marginales, no son de la naturaleza de la que nos habla el gobierno federal. De hecho, ahorita voy a presentar unas 5 láminas que tienen que ver precisamente con datos oficiales y con análisis de los datos oficiales. Luego hablaremos de las deficiencias en los datos oficiales y lo vamos a hacer comparando la forma en la que se debe comparar, es decir, periodos similares. Porque una de las trampas principales que hace el gobierno federal y que lo hizo en esta administración y lo hizo, perdón, en la pasada administración y lo sigue haciendo en esta administración, es comparar aleatoriamente periodos. Entonces te comparan, en el caso específico de lo que hace el gobierno de la presidenta Sheinbaum, te comparan el último mes de López Obrador contra el último mes de Sheinbaum, como si en medio no existiese nada, como si los delitos no tuvieran estacionalidad, porque lo tienen. Es decir, nosotros sabemos y podemos predecir que en ciertos periodos del año hay un crecimiento de algunos delitos. Por ejemplo, las violaciones, lamento, o sea, mis temas son estos, ¿no? Entonces, las violaciones tienden a ser más frecuentes durante los periodos de vacaciones o de fiestas. Los homicidios crecen particularmente en el verano, los robos crecen en diciembre. O sea, es decir, hay momentos en donde sabemos que, por corridas históricas, que hay un crecimiento de ciertos delitos en ciertas condiciones. Luego confunde mucho el gobierno federal o expresa de una manera también muy vaga conceptos como violencia, seguridad e incidencia delictiva. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que la violencia nos habla de la calidad del delito. Hay muchos delitos que son sin violencia. Por ejemplo, el robo a casa-habitación tiende a ser un delito que se ejecuta sin violencia. Es decir, cuando, perdón, cuando en el domicilio no hay nadie. Un robo de un vehículo que está estacionado, pues es un robo sin violencia. La incidencia delictiva nos habla de cuántos delitos ocurren en un determinado periodo de tiempo en una determinada localidad. Y la seguridad tiene que ver con la percepción ciudadana. Y me parece muy importante hablar de percepción porque al final esto nos remite a lo que vive el ciudadano. O sea, es decir, como en estos casos, llama mucho la atención que supuestamente hay una reducción de delitos, pero hay un aumento en la percepción de inseguridad. En el mejor momento de nuestra historia, o sea, es decir, hace más de una década, desde que se mide la percepción ciudadana, llegamos a estar mitad de la población se sentía segura y mitad de la población se sentía insegura. Hoy andamos rondando que el 70% se siente inseguro y el 30% se siente seguro. Es decir, hay momentos en donde no coincide lo que nos dicen los datos oficiales y la estadística oficial con lo que en realidad percibe el ciudadano. Okay. Y pues aquí empezamos con la presentación. Lo que hicimos fue comparar periodos que son comparables. Adelante, por favor. Ahí está, ahí se ve ya.
Esta es la primera comparativa que hacemos que tiene que ver específicamente con los delitos que han ocurrido en nuestro país desde el arranque de la administración de la presidenta Sheinbaum. Hay una dificultad que vamos a ver tanto en el caso de Baja California como en el caso federal, que no son delitos plenamente comparables, digo, periodos plenamente comparables, porque lo correcto sería comparar los primeros 21 meses de la actual administración contra los primeros 21 meses del presidente López, pero eso es inviable porque los sexenios empezaron en meses diferentes. Entonces, la única forma metodológicamente correcta para comparar la estadística es comparar los 21 meses actuales contra los últimos 21 meses, que es un poco menos exacta, pero es la única que tenemos. Y en el caso de Marina del Pilar es casi lo mismo, porque el sexenio de, bueno, el gobierno de Bonilla duró mucho menos que el gobierno de Marina del Pilar. Sí. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que la estadística oficial nos habla de una disminución de prácticamente todos los delitos. Pero, ¿qué es lo que llama la atención en esto? Primero, que hay delitos que son fines a sí mismos, como es el caso del robo. O sea, la gente te roba porque te quiere quitar algo. Y una vez que te robaron, el delito se termina, a menos que pues, sea un robo que termine en un homicidio, pero eso es literalmente el menor de los casos, es muy marginal. Pero en el caso de otros delitos, como es el caso de la extorsión, como es el caso del narcomenudeo, como es el caso de la trata de personas, son delitos que generan violencia. O sea, es decir, ocurre el delito, pero una vez que ocurre el delito, pasan una serie de cosas que modifican la situación de una comunidad. En este caso, lo que llama la atención es que nos hablan y el gobierno federal reconoce un crecimiento de estos delitos cuando nos hablan de una disminución del 24.8% de los homicidios. Eso pues, no hace ningún sentido. Voy a aclarar también una cosa. Si ustedes ven, dice panorama víctimas, panorama carpetas de investigación. Hay delitos que hasta hace un año solo se contaba la carpeta de investigación. O sea, si por ejemplo, pongamos el robo en transporte público, si se presentaban 3 víctimas a denunciar un robo en transporte público, eso generalmente se clasificaba como una carpeta de investigación, no como 3. En el caso de las víctimas, tomemos el caso del homicidio doloso, pues estos homicidios múltiples que han ocurrido y que ocurren lamentablemente todavía en Guanajuato o en otras entidades, Baja California, lo que encontramos es precisamente que ahí puede haber una carpeta de investigación, pero tal vez 10, 15, 20, 50 víctimas de homicidio doloso. ¿Qué es lo que encontramos alrededor del homicidio doloso? Pues que lamentablemente lo que han hecho específicamente los gobiernos a partir de 2020 es desaparecer los homicidios, o sea, es decir, maquillar abiertamente las cifras. Si ustedes ven, hay una categoría que está en la parte baja del panorama de víctimas que se llama otros delitos que atentan contra la vida y la libertad y la integridad personal. Ese delito se asocia a 2 categorías, es decir, lo que nos dice la norma técnica, la nota técnica, es que en esa categoría solo puedes registrar los embarazos no deseados o la inducción o asistencia al suicidio. Ahorita se reporta una baja del 7% de lo que es positivo, pero a partir de 2020 se disparó este delito. De hecho, empieza a bajar con Claudia y llegó a ser de 44 casos al día. Cuando nosotros encontramos este dato, de hecho fuimos los primeros en alertar sobre este dato, hicimos solicitudes de transparencia. En ese entonces todavía existía el INAI que te podía ayudar a obtener información y lo que encontramos es que ahí estaban metiendo los homicidios. No hacía ningún sentido, la nota técnica decía otra cosa, pero de repente íbamos a tener 44 casos al día
o sea, hubo un crecimiento de un mes para otro de más del 1000%, en donde dices, ¿cómo? O sea, si antes a nivel nacional ocurría un número muy contenido de estos casos, porque pues, ¿cuántos embarazos obligados encontramos en el país o cuánta asistencia al suicidio encontramos en el país? Pues creo que existe, pero es marginal. Entonces no hacía ningún sentido que creciese de la manera en la que creció. El otro caso tiene específicamente que ver con la situación de las desapariciones en nuestro país, que también se dispararon de una manera enorme. No toda persona que desaparece porque alguien la forzó. Hay gente que efectivamente desaparece porque dijo, pues ya no me quiero responsabilizar de mis hijos, ya no quiero pagar mis deudas, ya no quiero mantener a mis papás, o sea, lo que sea. Y esa es una desaparición voluntaria, pero también estas son muy reducidas, son casos marginales. La mayor parte de las desapariciones está asociada a conductas delictivas, particularmente de delincuencia organizada. Y aquí una de las cosas que el gobierno de López Obrador desapareció es el conteo de fosas clandestinas y el conteo de las personas, de las víctimas encontradas en las fosas clandestinas. ¿Cuándo se puede decir que en una fosa clandestina hay una persona? Cuando se localiza por lo menos un torso o por lo menos una cabeza. Tú puedes encontrar 1 millón de brazos en una fosa clandestina, pero ahí eso no necesariamente implica que haya muerto alguien. Entonces, lo que ocurrió con el gobierno de Calderón y que ocurrió con el gobierno de Peña, es que toda vez que se encontraba, por ejemplo, las fosas de San Fernando, que fueron las famosas que se encontraron con Calderón, pues ahí se sabe que se encontraron 127 víctimas dentro de las miles de osamentas que habían. La obligación es que una vez que tú localizas una fosa clandestina, tienes que iniciar una carpeta de investigación por homicidio doloso. Tienes que suponer que es un homicidio doloso y si ya hay algo que reclasificar, pues te lo dirá la investigación. Pero lo cierto es que en el gobierno de López Obrador ese conteo desapareció. Y cuando empezamos a hacer solicitudes de transparencia para entender si lo seguían registrando, pues encontramos que no. Porque los números, como tenemos un conteo diario de homicidios, pues veíamos que no aparecían. O sea, si ayer encontraron una fosa con 50 personas, pasa un mes, tú deberías de tener 50 víctimas reportadas en la estadística y no aparecían. Entonces, eso nos llamó profundamente la atención y podemos afirmar que el gobierno federal lo que no está haciendo es contar a las víctimas encontradas en las fosas clandestinas. Por último, INEGI detectó algo también muy importante. Antes, cuando tú tenías, cuando se hacía, hay dos registros. El registro del Secretariado Ejecutivo, que es este que estamos viendo, que se construye a partir del trabajo de las fiscalías locales. INEGI, cuando habla de homicidios, por eso luego no coinciden las cifras, lo que ve es la nota amarilla que está referente a la Secretaría de Salud. Cuando una víctima llega a un CEMEFO o a un hospital, hay un médico que certifica o que por lo menos asume que un homicidio es un homicidio doloso o un homicidio culposo, o hay algunos no determinados. Pero los no determinados es porque la fiscalía nos resolvió que si era un homicidio doloso culposo. Obviamente se asume que si te dispararon de 8 balazos en la espalda, pues va a ser difícil que haya sido un accidente. Pero pues aquí encontramos que si esto antes rondaba el orden del 3, del 5%, que eran los delitos que por algún motivo no se habían clasificado legalmente, hoy estamos hablando de más del 40% de los homicidios que no se registran si son homicidios dolosos u homicidios culposos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que la estadística oficial ha tenido una afectación muy profunda en términos de solidez y de calidad. Este año se aportó información nueva, es decir, a partir de este año todos los delitos aparentemente se registran con carpeta y víctima, pero como es a partir de este año y no se reconstruyeron series, no pudimos hacer ese ejercicio para ver cuánto se han modificado las víctimas. Lo cierto, y en particular que tiene que ver con la extorsión, nosotros tenemos 2 publicaciones en la materia en donde se describen los diferentes tipos de extorsión y los sujetos activos que la ejecutan, así como características de la víctima.
La extorsión tiene más del 99% de cifra negra, es decir, se investiga menos del 1% de las extorsiones. Y según las encuestas de victimización, lo que sabemos es que prácticamente hay un 0.02% de los casos que llegan a alguna reparación del daño, nunca total, a alguna. Entonces es un delito que crece porque tiene todas las condiciones para crecer. Y de nuevo, pues este es un delito que genera profunda violencia. Hoy el gobierno federal arrancó una política pública para reducir la extorsión, pero en realidad sabemos que pues, no ha logrado cristalizar los resultados que se proponen, simple y sencillamente porque la federación puede operar cierto tipo de casos y quien tiene que hacer el combate pues, son las fiscalías locales. Y lamentablemente, como en la serie de estudios que hemos hecho sobre seguridad, pues encontramos que en México las principales instituciones afectadas por recortes pues han sido fiscalías y policías. Entre el sexenio de Peña y el sexenio de Calderón, las fiscalías y policías estatales perdieron más del 40% de sus recursos, y en el caso de las municipales, por 6 años consecutivos no recibieron un solo peso de aportaciones federales. O sea, las policías municipales tuvieron que prácticamente subsistir solo con el gasto corriente, pero pues se les descomponía una patrulla y no tenían cómo arreglarla. En 2024, previo a las elecciones, presentamos un estudio sobre cuánto nos costaría llevar a mínimos, es decir, actualizar los programas informáticos, modernizar los equipos, arreglar las patrullas, comprar balas, comprar llantas, o sea, cosas de orden necesario. Lamentablemente hoy en el país, incluso en la Ciudad de México, más de la mitad de las fiscalías locales, es decir, de las agencias del Ministerio Público locales, no tienen internet. O sea, el área de homicidios de la Ciudad de México, el almacén de resguardo, que ese fue un proyecto muy importante que hicimos de la mano con el gobierno francés y el gobierno alemán, pues no tenían ningún tipo de insumo para resguardar las evidencias, para tener una cadena de custodia, o sea, es decir, se encontraban totalmente desmoronadas. El área de homicidios de la Ciudad de México nos pidió que les donáramos 44 sillas porque no tenían dónde sentarse. O sea, ese nivel de pobreza estamos. Y es la Ciudad de México. Hablando de crisis forense, y la conozco porque la que está de médico legista en Querétaro, y estamos hablando de uno de los estados más prósperos del país, es la mejor amiga de mi cuñada. Y esta chica es estudiante de odontología, o sea, no es médico, y a ella la ponen a certificar los homicidios en Querétaro. En el caso específico de Guerrero, no hay ni siquiera refrigeradores, o sea, hay que funcionan, creo que hay, o por lo menos hasta hace un año había como 5 o 6. Cuando Guerrero es una de las entidades con mayores problemas de homicidio, y aparte el clima no ayuda, porque si fuera en Islandia, pues dices, tal vez no necesito, echo el cuerpo a la calle y ya con eso tengo para que se me resguarde, pero en Guerrero, pues ustedes podrán imaginar, claro, particularmente en el área central de Chilpancingo, pues el calor es abrumador. Entonces, sí, hay deficiencias muy importantes. ¿Qué encontramos? Que en todo el estado de Colima, que no acaso es el estado con la mayor tasa de homicidios ya desde hace 11 años, lleva 11 años siendo el estado más violento del país, pues lo que encontramos es que ahí en todo el estado funcionaban solo 13 patrullas entre municipales y estatales. Pues así no se puede combatir los delitos. Hay un problema muy importante de capacidades institucionales. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, otros datos? Según el Programa de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, una de las cosas que se ha medido es que los países con buenas condiciones de incidencia delictiva y seguridad son países en donde hay por lo menos 3 policías por cada 1,000 habitantes. En México teníamos al inicio del sexenio pasado, lo malo es de que ahorita ya no tenemos el estado de fuerza porque ya no lo hacen público, pero teníamos 1.2 policías por cada 1,000 habitantes, o sea, es decir,
menos de la mitad de los países que sí tienen buenas condiciones de seguridad. Nosotros que tenemos la problemática que tenemos, deberíamos tener por lo menos 5. Y luego volteas a ver la calidad de nuestros policías y te das cuenta que pues, ese 1.2%, más de la mitad, tiene deficiencias importantes, hasta en términos conceptuales y de entendimiento de lo que están leyendo y de capacidad de expresar un delito, de ejecutar una investigación. O sea, sí tenemos gravísimos problemas. Y no hablemos lo de todo el tema relacionado con la tecnología, en donde muchos de los ministerios públicos deben llevar sus propias computadoras a las fiscalías, con el consecuente riesgo en materia de seguridad que existe, porque son computadoras mucho más vulnerables. Nosotros hace algunos años, cuando hicimos el estudio de piratería, encontramos que una parte muy importante de las fiscalías opera con programas pirata. De las fiscalías, o sea, los encargados de combatir la piratería. Pues así, insisto, no funciona. Adelante, por favor. Entonces, nada más para cerrar con los temas de comparativos entre periodos, el gobierno federal habla de una disminución del 60% de los homicidios. Como estamos viendo, los números oficiales no dicen eso. Si comparamos, sí es la comparación más exacta posible, enero-junio 2025 contra enero-junio 2026, pues encontramos que los homicidios disminuyeron un 30%, que suena muy bien si los números fueran creíbles. Lamentablemente, creíbles no son. Entonces, pues hay que tener en consideración esto. Ahí podemos ver cuáles han sido las entidades con las mayores problemáticas. Baja California aparece en primer lugar nada más en robo de vehículo, que así ha sido siempre. Baja California es el estado en donde se roban más vehículos de todo el país desde que existen cifras oficiales, es decir, hasta 1997, que son las series reconstruidas. Lo único que el estado que siempre ha estado en la cabeza es Baja California. Y ahora, viendo efectivamente el periodo de Marina del Pilar contra los 56 meses previos, que son los de Bonilla y de Quico, lo que encontramos es que el homicidio doloso, de nuevo, aparentemente tuvo una disminución del 28%, casi del 27.9%, pero si volteamos a ver el tema de los otros delitos que atentan contra la vida, pues tiene un aumento del 46%. Entonces ya solo ahí se nivela. No hablemos del tema de desaparecidos, que es una situación absolutamente grave. Históricamente es una entidad en donde la trata de personas ocurre con mucha frecuencia. Es una entidad en donde también, y esa es la otra trampa, los secuestros disminuyeron un 13.8%. Las otros delitos que atentan contra la libertad personal creció un 232%. ¿Qué es lo que encontramos ahí también? Y de hecho eso fue muy interesante porque una fiscalía la regó y nos contó, ahora sí nos contó lo que no nos debía contar. ¿Y a qué me refiero? Que ustedes recordarán, hace 3 años hubo un caso de unos trabajadores que se desplazaban de Guanajuato hacia Coahuila y que desaparecen, o más bien los secuestran en San Luis Potosí. En esa ocasión eran 26 personas que viajaban en un camioncito, más 2 choferes. Los secuestran, las familias hacen un escándalo porque no los atendían en San Luis Potosí. Finalmente los atienden y unos días después recuperan a las víctimas, a todos menos a uno de los choferes que lo habían matado. Algo que es importante también recalcar, que si bien la nota técnica te dice que, por ejemplo, si un robo deriva en una violación en trata de personas, una trata de personas en un feminicidio, debería registrar los 4 delitos. Sin embargo, la realidad es que se registra solo el delito más importante. Es decir, si te robaron y te secuestraron, el delito más importante es el secuestro. Si te robaron y te mataron, el delito más importante es el homicidio. Y entonces ya no cuentan los otros. Ya no cuentan los otros. Como si no hubieran sucedido. Nunca ha sucedido. En ese sentido, ha sido igual todos los sexenios. O sea, por lo menos ahí hay consistencia. Ok. Entonces, pues cuando aparece la estadística oficial
el 20 del mes sucesivo, en San Luis Potosí aparecen solo 7 secuestros. Entonces, pues nos comunicamos con la Fiscalía Local, hicimos solicitudes de transparencia y nos dicen, no, es que los otros los mandamos a otros delitos que atentan contra la libertad. Les volvemos a escribir y solicitar que nos aclaren, porque digo, ¿por qué 7 si están en secuestro y los otros 20, porque uno entendemos que lo hayan registrado en homicidio, pero los otros 20, ¿por qué los mandaste a esa categoría? O sea, ¿cómo estás distinguiendo entre unos y unos no? Entonces nos hacen un desglose y ese mes en San Luis Potosí aparecían 300, si sumabas secuestro y otros delitos que atentan contra la libertad, aparecían más de 350 personas. Y nos dieron una explicación súper pitera de por qué él los estaba mandando ahí. Ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que también a partir de 2020 empezaron a sumar los casos de secuestro en otros delitos que atentan contra la libertad. No es de sorprender que fue el único delito que la administración de López Obrador bajase, ese y el robo de vehículo. Los demás todos crecieron comparado contra cualquier otro sexenio. Y pues eso empezamos a hacerlo porque volvió a suceder en San Luis Potosí, en Sonora, en Baja California, en Sinaloa, en Tamaulipas, casos muy similares, y encontramos que estaban poniendo en esta otra categoría. Esta otra categoría se asocia a cuando una comunidad retiene a un funcionario o a un privado en una determinada zona. No tiene fines extorsivos, no tiene fines de obtener algún tipo de recurso, sino simple y sencillamente están más ligados a protestas sociales, como a veces ocurre cuando van y protestan afuera de un hospital o afuera de una fiscalía o afuera de un palacio municipal y no dejan salir a los trabajadores, ahí va. O cuando te llevas a un hijo sin el consentimiento del padre. O sea, en el caso de, por ejemplo, un divorcio, el papá que se va a Estados Unidos al hijo, para tenerlo consigo en vez de dejárselo a la esposa. Punto. No hay otros casos. Entonces, ¿cómo creció de 5 casos a nivel nacional al mes a 100 casos, 29 casos al día? Eran los datos reales, lo que nos decían. Pues, también es un crecimiento desmedido. Y esto sucedió en particular desde el sexenio de López Obrador. Entonces, pues lo que estamos viendo es que el secuestro, lejos de tener una disminución, ha tenido un crecimiento muy importante. Lo que cambió es el tipo de víctima. Hay una mayor frecuencia de secuestros de migrantes, que al final pues nadie investiga, nadie busca, nadie nada, y por eso los puedes esconder con cierta facilidad. Adelante, por favor. Y este es el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado. Como vemos, pues de nuevo extorsión ha crecido, trata de personas ha crecido, y precisamente uno de los aspectos relacionados con la extorsión, lo que más llama la atención es, insisto, que nos hablan de disminuciones, pero nosotros que trabajamos con varios sectores productivos importantes, pues lo que encontramos es que en el caso, por ejemplo, de los productores del campo, yo podría afirmar que el 100% de los productores importantes del campo pagan derecho de piso. Si nos vamos a los centros históricos de muchas ciudades, puedo asegurarte que por lo menos un 90% de los changarreros, como le podríamos decir aquí en la Ciudad de México, pues son víctimas de extorsión presencial. Si nos vamos a los restaurantes de Polanco, de la Condesa, aquí en la Ciudad de México, pues el 100% paga extorsión presencial. Entonces, pues resulta muy extraño que nos sigan diciendo que bajan los delitos y en realidad lo que encontramos pues es que la gente cada vez reporta más este fenómeno. Adelante. Ahora, ¿qué deficiencias encontramos? Pues ya les conté tanto la de la categoría de los otros, que es una reclasificación absolutamente absurda. Encontramos que hay una importante y que ha crecido la diferencia entre lo que reporta el Secretariado Ejecutivo contra lo que reporta INEGI. Entonces, lo que encontramos es que hoy se puede afirmar que hay
peores registros delictivos comparado con lo que teníamos hasta el sexenio de Peña e incluso el de Calderón. Con Peña, la verdad, hizo casi todo mal en materia de seguridad ese sexenio, pero una de las cosas que se hizo muy bien fue mejorar la capacidad de registro. Lamentablemente esto ya se perdió. Y bueno, ahí está uno de los ejemplos relacionados con el caso de la disminución de homicidios y los homicidios dolosos, los culposos y los otros delitos que atentan contra la vida y cómo se ha comportado. Y como ven, en Baja California, pues también el crecimiento ha sido muy importante, particularmente lo vemos que en el 24 se dispara otros delitos que atentan contra la vida, y esto nos permite entender pues precisamente dónde están esos picos y por qué lo que vemos no corresponde a lo que afirma la autoridad. Adelante, por favor. ¿No jala? Ah, ya. Y aquí cierro la cuestión estadística, pues hablando de quiénes son las principales, o sea, quién reporta la mayor parte de delitos a nivel local. Como vemos, pues prácticamente San Quintín y San Felipe reportan cero los homicidios dolosos, cosa que yo tengo mis severas dudas, probablemente es porque los registran en otra municipalidad, probablemente en Ensenada, pero pues, Tecate lleva ya varios años siendo el que tiene la mayor tasa de homicidios del estado. Ya creo que son como 5 años que ha reportado este crecimiento. El feminicidio se reporta solo en 2 municipios, que es Mexicali en primer lugar y Tijuana, cosa que también tengo mis severas dudas que así sea. En muchos casos, pues es entendible porque, o sea, no es nada más que quieran ocultar los feminicidios. El feminicidio es un delito complicado de demostrar, porque la principal característica que tienes que asumir es la voluntad de matar a una persona por su sexogénero. Y eso significa en particular que tiene que haber ciertas características de violencia previa comprobable, de ritualidad, de exhibición del cuerpo. O sea, hay una serie de cosas que ocurren alrededor del feminicidio y en muchas ocasiones prefieren irse por una condena de homicidio doloso las fiscalías porque ahí no hay tanto que demostrar, que por un feminicidio que sí tiene que demostrarse. La extorsión en primer lugar se reporta en Ensenada, seguida de Rosarito, Tijuana, Mexicali, San Quintín. En el caso del secuestro, solo Tijuana reporta datos en este periodo. Tijuana es la primera en materia de trata, San Quintín la reporta en ceros. Otros delitos que atentan contra la vida, en primer lugar se encuentra Tecate, luego Rosarito, Ensenada y Tijuana. Y en el caso de otros delitos que atentan contra la libertad, es de nuevo Rosarito, Tecate y Tijuana, los primeros 3 lugares. Y en los robos, pues principalmente aquí encontramos de nuevo a Tecate y de nuevo a Mexicali, en donde hay la mayor incidencia y recurrencia de los delitos. Yo cierro con esto la estadística y, si me permites, porque creo que ya estamos con el tiempo. No, está bien, adelante, síguele. No te preocupes. Bueno, entonces me gustaría hacer algunas observaciones acerca de lo que estamos encontrando en materia de seguridad. Lo primero que hay que decir es que el equipo relacionado con las fuerzas federales en materia de seguridad es 1000 veces más capaz ahorita, más profesional, bien armado, bien articulado, que colabora muy bien, y esto se debe principalmente al talento de Omar García Harfuch. Omar es un experto, nace en Policía Federal, que es una institución que era millones de veces mejor que lo que es hoy en la porquería de Guardia Nacional. Y digo porquería porque es una auténtica porquería. Tenemos detectado solo este año en donde hay una sistematicidad en la ejecución de la extorsión por parte de la Guardia Nacional en por lo menos 8 entidades, que ronda los 1,000 millones de pesos entre lo que les están pidiendo a diferentes sectores empresariales. El caso más escandaloso es el de La Laguna, en donde un grupo de Guardia Nacional, desde el titular en la entidad del encargado regional,
está extorsionando a grandes empresas, algunas que pertenecen al Consejo Mexicano de Negocios, por el orden de los 300 millones de pesos mensuales. O sea, esto nunca se vio como Policía Federal. O sea, este nivel no. Había corrupción, sí, había delitos que se cometían, pero no eran, o sea, ni lejanamente lo que se está viendo ahorita. Entonces, sí hay una buena capacidad de Omar. Omar, aparte, pues es abogado de formación, entonces también hubo un tiempo en donde estuvo en la FGR de Gertz Manero, en el área de la Agencia de Investigación Criminal. Y pues una de sus características es que sabe muy bien de inteligencia, sabe muy bien de seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad nacional, que son cosas completamente diferentes. Y esa capacidad también es muy carismático y tiene muy buena mano izquierda, ha logrado colaborar muy bien tanto con el ejército como con la marina. Y pues esto ha favorecido que también las operaciones sean operaciones mucho mejor armadas y que él sí tiene una intención de reducir los delitos. El sexenio pasado teníamos al corruptazo de Durazo y aparte absolutamente ignorante de los temas de seguridad, y luego tuvimos al aún más ignorante Rosa Isela. Y pues, si tú tienes a una cabeza ignorante, necesitarías tener un muy buen equipo abajo, porque tal vez el secretario puede ser político, pero sí necesitas operadores que lo son. Y la verdad es que todos los que tenía en el sector eran nefastos. Lo que sí es que hay un muy mal armado institucional. La arquitectura institucional está mal porque finalmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se mantiene de la manera en la que se mantiene, pero sin un brazo operativo. El único brazo operativo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene son alrededor de 1,000 personas que trabajaban en la Comisión Nacional Antisecuestro, la CONACE. Punto. Todo lo demás es el secretario que instruye, o sea, el secretario de Seguridad que instruye al secretario de la Defensa, que tiene que instruir al... Sí, o sea, hace las veces como de coordinador, digamos, ¿no? Exactamente, pero pues eso no funciona. O sea, un secretario debe tener la inmediatez de poder ordenar Sí, a sí, un sí. cuerpo que no está normativamente bajo él. Pues Ajá. así No funciona. no funciona, pero como Claudia no quiere ir contra ninguna de las decisiones de López Obrador, pues evidentemente no podía reconstruir ni Policía Federal ni llevar la Guardia Nacional a la Ujú. Secretaría de Seguridad. Sí, o sea, Ahora, digamos, su rol es como el diseñador de la política de seguridad, pero para ejecutarla depende de que, digo, por lo que dices, que tiene una buena relación con el ejército, con la marina, pero no deja de ser ahí como una especie de obstáculo de secretario, por favor, mande a Baja California, ajá, o secretario, por favor, en Acapulco, ¿no? Y en el por favor, y obviamente pues no es de que le mande un WhatsApp, ¿no? Sino debe haber un oficio y todo un procedimiento de escritorio a escritorio, y y pon eso tú hace que tortuoso, en ¿no? algunas ocasiones sí habrá más inmediatez, Sí, o sea, es claro, sí, sí, decir, sí. pero la realidad es que lo que estás describiendo es tal cual, o sea, tú necesitas pasar por canales institucionales, porque si Ajá, algo sale mal, pues tiene que estar asentado quién es el responsable de que algo salga mal. Y claro. tú sabes que se trata ahí sí de quién la hace para que la pague. Ajá. O sea, entonces, esa es una cosa. Lamentablemente, pues Omar también se ha vuelto una persona política y dejó de ser un técnico. Uh-huh. Y creo que entre las dos declaraciones más escandalosas que ha hecho en las últimas semanas es que ellos nunca habían encontrado nada sobre Rocha Moya, y luego que lo que hizo Marina del Pilar, pues ¿qué es? Nada. Sí, o lo que dijo de que, bueno, en las mesas de seguridad en realidad, pues, No sé. Y esa es no se otra. ven O sea, mi temas artículo de delicados, esta ¿no? semana va precisamente a eso. O sea, entonces ahora resulta que las mesas de seguridad Se reúnen son para una tomar el té mentada de y madre, galletitas, y ¿no? entonces, pues, ¿para qué chingados las haces? O sea, es muy... O sea, Claro. y no hace ningún sentido. Ajá. Y eso te habla de Omar queriendo ser presidente de la República. Sí, por supuesto, porque pues ya el canto de las sirenas está por todos lados, ¿no? Que ese es también Ajá, un problema, ¿no? Porque afecta, al final de cuentas, un trabajo de tipo técnico, ¿no? Y dices, claro, la porque si él elección hubiera es sido un dentro de técnico, 4 años, pues, ¿no? O sea, es...
Porque al final, y una de las cosas que él está muy consciente es que el obradorismo, el más duro, pues ¿no? no lo quiere, Ujú. porque él es hijo, particularmente él políticamente es hijo de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, Del sexenio de Calderón, ¿no? del sexenio de Calderón, no lo quieren. Y si él quiere llegar, va a tener que pactar consigo mismo para luego pactar con los obradoristas y tener alguna chance. Entonces, claro que eso va a afectar la manera en la que él opera. El otro aspecto que de nuevo está conectado con eso es que cualquier política pública federal en materia de seguridad necesita absolutamente coordinación con lo local. Ujú. ¿Cómo puedes operar cuando tenemos por lo menos 6, si no más, gobernadores que abiertamente son parte integrante de la delincuencia? Deja tú los que medio pactan, o los que se dan pendejos, los que voltean para ver al otro lado. No, no, aquí es gente integrante de la estructura delincuencial, como es el caso de Marina del Pilar, como es el caso de Alfonso Durazo, de Américo Villarreal, de Rocha Moya, del Pollo, el gallo, ya nunca, no sé qué ave es, el de San Luis Potosí, de Evelyn Salgado, y eso si no incluimos a la gobernadora de Morelos, si no incluimos a Rocío Nales, si no incluimos a Laida Sansores, yo creo que Laida no está metida, los deja operar, es otra cosa. Pero, pues si tú volteas a ver, solo con esos, dices, pues cómo chingados va a operar bien el país. ¿Cómo una federación puede hacer un operativo con una autoridad que está conectada directamente con los delincuentes? Pues eso hace que cualquier esfuerzo sea un esfuerzo marginal. De hecho, hace unas semanas estuve con BlackRock de nuevo, que periódicamente me piden que les vaya a hablar de la situación de seguridad del país. Y como buenos gringos son gringocéntricos. Entonces ellos creen que porque Trump da un manazo en la mesa, en México pasan las cosas. Pues tan no pasan que el gobierno de Estados Unidos ha tenido que recurrir a filtraciones, ha tenido que recurrir a cachetadas, como lo del avión del Mayo y que transportó al Mayo al Chapo. O sea, cosas que evidentemente exhiben la molestia del otro lado, pero lo que no consideran es que en particular los morenistas están dispuestos a pagar cualquier precio. Y el ejemplo es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio no se renovó por 16 años porque el gobierno de Estados Unidos, primero porque al presidente Trump no le gusta, pero la vez pasada lo renovó. Entonces, digamos que encontró la manera y sabe que hay una interdependencia, aunque la nuestra Estados Unidos es profundamente más importante que la del otro lado, Sí, es pero asimétrica, evidentemente, digamos. pero evidentemente si eso ocurre es porque pues no están contentos y quieren de alguna manera incidir en que el gobierno mexicano haga. El tema es que yo sí creo, y esto cuando lo he dicho con los periodistas internacionales, con o sea, la prensa internacional de aquí, o con los empresarios mexicanos e internacionales, o sea, yo sí creo que la presidenta está dispuesta a cualquier cosa con tal de proteger a sus compañeros de partido. Y por eso, pues no debe sorprender que el primer caso que dan de tener a un gobernador, que en este caso es un ex gobernador, pues es el caso de Rufo. O sea, obviamente se fueron por lo que les parecía más fácil, más sencillo y por el cual tenían, yo creo que un mínimo de evidencia, no sé qué tan sólida sea o qué tan inventada sea, pero creo que es el único que les alcanzó para hacer algo. Es vergonzoso que, insisto, cuando tienes a un delincuente como el de San Luis Potosí, que ha estado preso por relación con la delincuencia organizada, cuando tienes las evidencias de Rocha Moya y tienes las de María del Pilar, pues, o sea, neta. Ujú. Y yo sí les puedo decir, o sea, de hecho, esto sí lo he comentado en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, que pues la evidencia sí existe en contra de Rocha Moya y que lo único que tendrían que hacer es ir a revisar los documentos que se hicieron sobre la elección de 2021. En 2021, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos financió una investigación relacionada con delitos electorales, violencia electoral y violencia electoral por condición de género. Es un estudio que hacemos desde 2018 cada que hay elecciones importantes.
Y lo que encontramos, la de 2021, fue una absoluta vergüenza. Por ejemplo, en varios municipios de Sinaloa, de tu estado, y de Michoacán, porque ese es otro que también podríamos incluir en la lista, a Bedoya, Ujú. este, pues hubo municipios en donde votó el 90% de la población y cosa que es, o sea, ni en Suecia ocurre eso, y que todos casi, o sea, como el 95% votó en favor de Morena. O sea, son cosas que ocurrieron porque literalmente la delincuencia organizada ya no se limita a financiar campañas, sino abiertamente fue a sacar a la gente de A votar. sus casas para ir a votar por Morena. Que en Sinaloa fue un cochinero la bola de gente que mataron, secuestraron, amenazaron durante el proceso electoral para que se bajaran, la candidata a la municipalidad de Culiacán, la candidata a Badiguarato, o sea, unas cosas que de verdad tú las ves en conjunto y dices, ¿cómo no hay evidencia? O sea, ¿en qué pinche planeta no hay evidencia cuando está pasando todo lo que está pasando? Ujú. Y, y por eso, para mí, el principal problema del país está en la narcopolítica, porque si le queremos decir narco o de delincuencia organizada, porque hoy ya los grupos delictivos no se limitan a el trasiego y la venta o producción de drogas, sino pues lo que hacen es un sinfín de actividades que van desde el robo a transporte de carga hasta el secuestro, a la extorsión, a la trata, al contrabando, a la piratería. O sea, se han diversificado de una manera muy importante. Y aquí, pues precisamente, tú no puedes combatir a un grupo delictivo cuando éste está asociado a un gobierno local. Entonces, por más esfuerzos que nos quieran hacer o que queramos ver los ciudadanos por parte de la federación, pues serán muy limitados y muy marginales respecto a los temas, o sea, a un verdadero combate, porque lo primero que tienes que hacer es limitar las condiciones de operación de un grupo delictivo. Y Ujú. eso lo haces rompiendo los lazos entre política, administración pública y delincuencia. Eh, Dicho esto, pues ahora sí quedo a tus órdenes, a las preguntas Bueno, que quieras hacer. te voy a hacer unas preguntas, un poco sobre todo lo que comentabas al inicio, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, cómo están integrados algunos de los observatorios locales, que son familias, ¿no? Ellos, por ejemplo, ¿cómo acceden a las cifras? Tú dijiste en varios momentos, hablaste de solicitudes de transparencia. ¿Todo lo que ustedes procesan es a través de solicitudes de transparencia? O cómo tienes acceso a la información? A ver, nosotros en el Observatorio Nacional, o sea, en particular, tenemos, ahorita no las hemos hecho por una cuestión de recursos porque son caras, Ujú. encuestas de victimización con representación local. Ok, INEGI hace una encuesta de victimización que se limita a la revisión estatal y a los principales centros urbanos del país, pero los ve como centros, no te sí, los desglosa. Nosotros, por algunos años, hicimos la encuesta de victimización más grande del mundo, hecha por una organización civil, que era la que hacíamos aquí en la Ciudad de México, que tenía representación por alcaldía y por zonas de alcaldía. mm, Evidentemente eso es un trabajón porque necesitas una muestra muy importante y tenía una potencia muy alta. Entonces, uno es recopilación de información. La segunda, todo lo que publicamos siempre tiene que tener una base oficial sí. o semioficial, como puede ser una encuesta de victimización. Ujú. Pero nosotros, por ejemplo, pues, uno de los principales problemas que yo siempre tuve con Isabel Miranda es que Isabel mezclaba datos entre yo me enteré que hubo un secuestro y lo pongo como un dato oficial. No, eso es metodológicamente incorrecto. Tú sí puedes decir, nosotros detectamos estos casos en donde las víctimas no fueron a denunciar y tenemos estos otros que son las cifras oficiales. Pero aún en este caso no las puedes mezclar Ujú. Claro. porque son datos de construcción diferente.
Entonces, lo que nosotros capacitamos a los observatorios locales a hacer es la recopilación de información que surge a partir... ¿Podrías poner la página, Peter? La recopilación de datos oficiales que existen en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o las cifras que reportan las secretarías de seguridad, porque ahí también tenemos unas deficiencias y unas diferencias muy importantes entre lo que dicen a veces las policías municipales en los reportes y lo que luego las fiscalías publican. O algún dato que publique la Secretaría de Gobernación o alguna agencia especializada del gobierno que publique otro tipo de información, o sea, es decir, hay una multiplicidad. Ahora, desde hace algunos años, financiado por el gobierno de Estados Unidos, nosotros construimos la plataforma que están viendo y que se actualiza 20 minutos después de que el gobierno federal publica los datos de incidencia delictiva. Entonces aquí, si te vas a tablas de variación, tú puedes ver todos los delitos, los puedes ver por carpetas de investigación o por víctimas, puedes ver la tendencia, los puedes ver por tasas, o sea, es decir, la parte proporcional respecto a la población o por números absolutos, lo puedes ver por periodos, o sea, puedes comparar abril 2023 contra abril 2022. Okay. O los puedes ver agrupados, mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente, anual y acumulado anual. O sea, por ejemplo, los 8 meses de este año contra los 8 meses del año anterior. Y esto, pues, hoy los observatorios que construyen información la construyen con esto, que son los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y que te digo, una vez que se publican, por ejemplo, ayer a las 8 de la noche el secretariado publicó los datos, a las 8:24 sale un boletín en el cual se pueden suscribir y entonces les llega estos datos y les llega con alertas específicas. En el estado de Baja California, entre un mes y otro hubo una variación de tantos por ciento respecto al mes anterior o al año anterior. Y entonces te da este tipo de información extra que permite que los observatorios construyan análisis local. Ahora, la gran diferencia es que casi ninguno hace investigación de fondo. O sea, por lo mismo de que hay limitantes, salvo algunos honrosos casos como es el de Irapuato en Guanajuato, o como son los de Chihuahua, o el de La Laguna, o el caso de Altamira y en Tamaulipas, son observatorios con capacidad de investigación, entonces generan documentos que van más allá de la estadística delictiva. Los otros lo que hacen es limitar a dar información local estadística. Un poco la parte de atención a víctimas y a veces temas de capacitación o de supervisión de actividades institucionales. Oye, y por ejemplo, tú mencionabas que el observatorio y los observatorios no reciben recursos públicos. Entonces me imagino pues que ustedes se financian con pues donativos, ¿no? Grants, ¿no? Que mencionabas algunos, pero pues los recursos nunca son suficientes, ¿no? Me imagino que ustedes pueden recibir donación de quien quiera tal cual donarte, ¿no? Y recibimos hasta 20 pesos, ¿eh? O sea, Ajá. yo te puedo decir que lamentablemente en los últimos 5 años hemos perdido más del 90% de recursos, porque el hambre se juntó con las ganas de comer. Ajá. Lo digo y me sostengo en esto porque tengo información que me llegó tanto del sector privado como de gente de presidencia que pues, eran amigos míos desde antes, diría el ranchero. Ujú. Y pues una de las cosas que ocurrió el 18 de noviembre de 2021, recordarán que hubo una reunión en Palacio Nacional con el Consejo Mexicano de Negocios. Y abiertamente el presidente López les exigió, no les pidió, que dejaran de donar a pues algunas organizaciones, entre ellas nosotros, a Ajá. María Amparo, Artículo 19, o sea, hubo una abierta instrucción desde Palacio Nacional.
Y pues nuestro principal donador era el Consejo Mexicano de Negocios, Ujú. que son las principales empresas del país. Sí. Pues esto tuvo una afectación muy fuerte. Hoy recibimos la octava parte de lo que recibíamos y ha sido a furia de casi casi hincármeles y llorarles y Ajá. entonces pues sí eso. Por otro lado, el año pasado cerró la cooperación franco-alemana porque hubo un cambio en el gobierno alemán y entonces pues no, o sea, no la, más bien, no la cancelaron, la dejaron en ceros. Ujú. Luego, perdón, hay otro de los problemas fue que con la entrada de Trump al gobierno, pues lo que ocurrió fue que por un lado extinguió a USAID, Ajá. con la cual teníamos un proyecto de fortalecimiento de policías locales en un programa que se llama Policía Orientada a la Solución de Problemas, POP. Y el otro, que era nuestro gran donador, que era INL, que es la Agencia Antinarcóticos y para el Estado de Derecho, que nació a partir de la Iniciativa Mérida y que se ha mantenido. Esta no desapareció, pero la dejaron en ceros. O sea, de un día Ujú. para otro, si no me equivoco, fue como por ahí de finales de enero, la primera semana de febrero, nos dijeron, no pueden operar un solo centavo más. Y entonces, pues eso lamentablemente Sí, reduce nos la ha capacidad, afectado. digamos, de acción, ¿no? Y de nuevo, donaciones muy pocas. Ujú. Todo el mundo quiere que hagamos proyectos, pero los quieren a costo cero. Ajá. Por ejemplo, Didi, ese es otro caso muy lamentable, nos pidió un estudio sobre seguridad relacionada con su operación, nos dio el anticipo y ya no nos volvió ni siquiera a recibir las llamadas. O sea, les hicimos un estudio y el estudio no lo liquidaron. O sea, entonces, pues sí hay una serie de cosas muy lamentables que hoy nos impiden y están extinguiendo a la sociedad civil. Considera que si en México siempre ha habido poca participación social y en los últimos años, a partir precisamente de la persecución mediante el SAT, mediante la agencia de la unidad de inteligencia financiera, a esta hay que agregarle que pues precisamente han hecho, por un lado, más difícil la donación. Ujú. A casi todas las organizaciones civiles les han quitado el estatus de donataria autorizada. Nosotros somos uno de los pocos que todavía la mantiene porque tenemos una administración más que impecable. Y pues el otro factor es que la gente tiene miedo a donar o abiertamente no acostumbra a donar. En el sexenio de López Obrador fueron más por año las organizaciones civiles que cerraron que las que abrieron. Entre las que abrieron y las que cerraron, pues al final cada año perdimos 500 organizaciones civiles. No es muchísimo, pero sí es alto si tú consideras que en el país en el mejor momento han habido solo 33,000 organizaciones civiles, o sea que son muy, muy, muy poquitas. Ujú. El otro aspecto que también pues, señalamos es que todo el mundo te dice, no, es muy importante el observatorio, pero nadie dona. Entonces, sí han sido años muy complicados. Sí. Ahora, pues hay algunas como proyectos que aparecen en el panorama, pero la verdad es que hay una alta posibilidad de que pues este año sea nuestro último año de operación. Sí. Híjole, pues es complicado, ¿verdad? Pero si alguien quiere donarte, hay una manera de donarte. O sea, entramos a tu Y sitio como web. somos donataria autorizada, de hecho lo puedes encontrar en nuestra página, pero sí, con mucho gusto al que te diga le puedes dar mi WhatsApp y Ok, nosotros recibimos todo, o sea, ok. literalmente, y esa es una gran diferencia con países como Europa o como Estados Unidos, uno en donde donar es más sencillo, o sea, Ujú. en México lo que han reducido mucho es también lo que es deducible de impuestos a partir de las donaciones. Sí, O sea, ahí fue el primero que le dio un gran madrazo fue Peña, que lo llevó a la mitad de lo que era, y luego con López Obrador lo llevaron todavía al más abajo. 40%. Entonces, evidentemente, pues sí es complicado también donar y la gente no tiene la cultura de donar. Ujú. Entonces, Bueno, muy bien, Francisco. Pues yo te quiero agradecer esto que compartiste hoy, las cifras, ¿no? Para que, sobre todo quienes estuvieron por aquí, algunos conectados, ¿no? Y quienes estuvieron preguntando, pues que se conozca este trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que
pues desde la sociedad civil es necesario, ¿no? Como decías, ¿no? Y la otra parte es, pues, no solo decir, oye, pues qué bueno que lo están haciendo, sino que la gente participe, ¿no? Ya sea, pues, donando, ya sea leyendo el trabajo que ustedes hacen o el que hace cualquier otra organización civil, ¿no? En favor propiamente de, digamos, de cierta cultura de participación en general en el país, ¿no? Y bueno, pues no sé si tengas algún mensaje final antes de que cerremos la sesión, algo que quieras decir. A ver, yo lo único que puedo decir y que lo diré en cualquier situación es, los ciudadanos importamos. Es relevante, es necesario que nuestras participaciones sean a partir de objetividad y no del estómago nada más. Lo cierto es que pues, sí se requiere que cualquiera de nosotros levante la voz y haga saber que hay inconformidad. Si la hay, si no la hay, pues cada quien percibimos la realidad de la manera en la que queremos percibirla. Pero evidentemente a mí me llama la atención que hay un grupo muy importante de la población que sí se encuentra satisfecha y los que no, a diferencia del pasado, sí estamos absolutamente olvidados. Entonces, sugiero que hagamos que nuestra voz se escuche, sugiero que participemos en todo lo que podamos participar, porque esa es la única manera en la que vamos a poder ir recuperando ciertas libertades, porque lo que más hemos perdido en los últimos años es precisamente eso, libertades. No solo en términos de participación, no solo en términos de agrupaciones, sino auténticamente el control territorial que tiene la delincuencia impide que podamos crecer. Si hoy tú quieres poner un changarro, good luck, porque te extorsiona el municipio, te extorsiona el Estado, te extorsiona la Federación y te extorsionan los delincuentes. Entonces pagas una multiplicidad de impuestos legales e ilegales que dices, pues ¿para qué le entro? No, pues no se puede. O sea, sinceramente es una situación muy complicada la que vivimos y eso, de nuevo, impide que tengamos plena libertad de nuestras acciones y que afecte también, evidentemente, nuestro patrimonio. Entonces, participemos. Lo que necesiten del observatorio estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Querido Luis Eh, Carlos, un abrazo. pues de momento con esto cerramos esta conversación, este webinar de hoy contigo. Que quedaron algunas preguntas que luego te voy a mandar, Va. para no hacerlo más largo, y porque sé que tienes una agenda ocupada también, aunque sea sábado. Y pues muchas gracias de nuevo por este tiempo, por los datos que son muy importantes y pues muchas gracias, Francisco. Entonces nos despedimos. Déjame nada más aquí dejar de transmitir. Dame un segundo.